saludo para los pregoneros con todo mi corazón. Pregunteros, bienvenidos a una nueva transmisión más. Es un placer estar nuevamente con ustedes, servidor y amigo Irwin Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Antes de irnos siguiendo la información, si es de su agrado, ayúdanos con ese like, compártela para que pueda llegar a más gente y se entere esta información. De antemano te deseo tengas un excelente domingo. Nos encontramos a 2 de octubre del 2022. Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pedimos el apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera. Señores, el día de ayer vivimos un momento, la verdad, fenomenal. Sobre todo para el estado de Tamaulipas. Vimos cómo tomó protesta el nuevo gobernador Américo Villarreal, a pesar de todos los embates que vivimos por parte de esta oposición, que no pudieron. De igual forma sabemos la manera en cómo se desenvolvía el señor Francisco Cabeza de Vaca, que sí, tenía a mucha gente amenazada. Y fíjense ustedes, ante esta situación, y en esta entrevista, Raimundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos ahí en Nuevo Laredo, rompe el silencio y narra las cosas como son. Este señor simplemente superó lo peor del PRI. Y déjense de eso. Fue un verdadero monstruo como gobernador en Tamaulipas. Y eso es lo que festeja y aplaude el PAN. Imagínense. Escuchen ustedes, señores. Porque para este dominguito, y ahorita que el señor anda desaparecido, porque muy valiente, dejando sus spots, dejando todos estos videos grabados, despidiéndose, dando a conocer a los que les puedan creer que dejó un gobierno fenomenal. Ah, caray. Esta fichita, de veras, que simplemente lo pueden defender los de su misma calaña. Escuchen ustedes, señores, porque así rompió el silencio ante esta situación. Y hemos invitado a Raimundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, y le agradecemos que nos atienda este día. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, Raimundo. ¿Cómo está? Maestro, buenas tardes. Gracias a usted por la invitación. ¿Qué balance podemos hacer de García Cabeza de Vaca en un tema tan delicado como los derechos humanos, Raimundo Ramos? Pues cuando nosotros pensábamos hace 6 años que iba a cambiar Tamaulipas porque el PRI había gobernado 8 décadas y ya estaba todo destruido en materia de seguridad pública y en materia de derechos humanos, cuando creíamos que esto iba a cambiar porque un gobernante de un partido distinto llegaba a Tamaulipas, pues desde el primer momento vino la decepción. Si ustedes recuerdan, me parece que el primer acto público que hace Francisco Javier García Cabeza de Vaca como gobernador lo hace en San Fernando. Y cuando lo hace en San Fernando, ahí se hace un compromiso muy importante en el tema de los derechos humanos, de las búsquedas de las personas desaparecidas y obviamente en materia de seguridad. Sin embargo, no aguantó mucho la presión de los colectivos de familiares de víctimas que le reclamaban un espacio en su agenda para tener un diálogo directo, un compromiso directo del gobernador, y empezó a cerrar puertas. Después vino el asesinato cobarde de nuestra compañera Miriam Rodríguez, que era una madre buscadora, que había logrado ella misma ubicar a los asesinos de su hija. Y entonces se da el rompimiento con la sociedad civil, se da el golpe, el manotazo en el escritorio de que ya no iba a haber tolerancia para quienes denunciaran en su gobierno lo que estaba mal y que no pudo enderezar. Estamos hablando de silenciar a los periodistas críticos, a los periodistas independientes y sobre todo a los periodistas que con sus propios medios habían abierto espacios de comunicación. Nosotros le ofrecimos
desde el Comité de Derechos Humanos una colaboración estrecha, con independencia, sin ningún costo para la administración, es decir, no teníamos que firmar ningún convenio y lo rechazó. Fue muy drástico el cambio del aspirante al gobierno de Tamaulipas al gobernador que ahora conocemos todos como un bandido, ¿no? Él tiene también esta misma actitud doble con la prensa, según reportan allá. Hay testimonios de que él simplemente rompe diálogo con la prensa, por un lado, pero por el otro lado también que utiliza los recursos públicos como, pues sí, para presionar, como gancho o pues para castigar. Bueno, lo que vimos con el manejo de medios y con el trato a los compañeros periodistas, a las compañeras periodistas, fue en primer lugar que no le interesaban los medios de Tamaulipas. Él, en sus aspiraciones presidenciales, conformó un equipo de comunicación que trabajó hacia afuera de Tamaulipas. Es decir, hizo convenios muy importantes con los grandes periodistas de la Ciudad de México, con los grandes medios, con los grandes portales, y a ellos, con ellos fue muy generoso. A ellos les filtraba las exclusivas, les abría los espacios de las oficinas de gobierno, incluso en ocasiones de su familia, para dar a conocer exclusivamente lo que a él le interesaba. De tal forma que al gremio periodístico en general, en Tamaulipas y en la mayoría de los municipios, no los atendía, no respondía a sus solicitudes de entrevista. Obviamente no generó publicidad gubernamental, que es un derecho que tienen las empresas, y castigaba por el contrario con campañas de difamación, con persecución incluso judicial, y en el peor de los casos, utilizando ya sea a los GOPES, al CAYET o a criminales afines a su gobierno para silenciar a los periodistas críticos de Tamaulipas. Por eso también muchos compañeros periodistas, muchas compañeras periodistas se vieron obligados a guardar silencio, porque desde el propio gobierno del estado se les perseguía y se les amenazaba. Por el contrario, todavía hasta las últimas semanas de su gobierno, hay periodistas que reciben muy buena lana y que a través de sus columnas o sus redes sociales difundían exactamente lo que él quería, en este caso en particular, la campaña negra de difamación en contra del doctor Américo Villarreal, relacionándolos con grupos de huachicol que desde el primer momento Cabeza de Vaca los hizo propios. Se hizo el capo del huachicol en Tamaulipas, eso lo sabemos todos los que vivimos aquí, y al final de su mandato quiso endosárselo al doctor Américo Villarreal. ¿Me puede dar más información sobre esto último, Raimundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo? ¿Por qué me dice que era conocido allá que él era el rey del huachicol? ¿O es el rey del huachicol? Nosotros en Tamaulipas conocemos la información porque nuestras familias viven aquí, nuestros amigos o trabajan en el gobierno, trabajan en los puentes internacionales, en las agencias aduanales, en los transportistas, en las empresas transportistas. Y sobre todo en los municipios fronterizos, la información trasciende de una forma u otra. Mire, cuando empezó su gobierno Cabeza de Vaca, envió a la policía estatal a montar retenes afuera de los puentes internacionales y afuera de las carreteras federales en los límites con Tamaulipas para asegurar pipas que traían huachicol, que traían combustible barato robado de Estados Unidos. Y anunció incluso en algunas ocasiones que habían hecho operativos para hacer este tipo de detenciones. Lo que hizo en su momento fue negociar con las organizaciones o las personas que en administraciones anteriores de Tamaulipas y del gobierno federal habían hecho de ese negocio ilícito su principal fuente de ingreso. Entonces el gobernador lo hizo propio. Doblegó a funcionarios, doblegó a empresarios, doblegó a vendedores de gasolina y ofreció, por un lado, mejorar los tratos que hacían con gobiernos anteriores y con funcionarios anteriores. Pero no solamente eso, sino que hizo conexiones con otros gobiernos de otros estados, como el de Coahuila, el de Guanajuato, el de Querétaro, cuando menos esos, Nuevo León también, para que usaran los cruces fronterizos de Tamaulipas, Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, para cruzar este tipo de contrabando documentado, porque finalmente así era, pero que estaba controlado por el gobernador y por gente cercana a él, que son sus prestanombres y sus familiares. Lo que ha trascendido en la investigación de hace 2 años en contra del gobernador, nosotros lo sabíamos en Tamaulipas desde el primer año de su gobierno. Pero cuando lo denunciamos, nadie nos hacía caso. Cuando lo denunciamos acá desde Tamaulipas, pues el gobernador generosamente compraba espacios no iba a decir un periódico, pero no, en diferentes periódicos y con diferentes periodistas,
que lejos de cuestionarlo, pues lo hacían ver como un gobernador diferente a lo que ya había gobernado en Tamaulipas, comparándose incluso, distanciándose incluso de la forma de gobernar de Egidio Torre Cantú, de Tomás Yarrington y de Eugenio Hernández. Finalmente, el gobernador de Tamaulipas odiaba tanto a Tomás Yarrington que terminó por convertirse en un monstruo igual que él. Es decir, repitió todas las prácticas de los exgobernadores, algunos de ellos detenidos justamente por eso. No solamente lo repitió, maestro, sino que les ganó por mucho. Cabeza de Vaca, Marta Olivia lo ha denunciado en su momento muy puntual y con mucho riesgo. Cabeza de Vaca se ha apoderado del Estado y ha permitido que otros gobernadores de otros estados, como el de Coahuila o el de Nuevo León, hagan inversiones en Tamaulipas porque hacen este intercambio de poderes y de intereses. Cabeza de Vaca va, invierte en Coahuila, en Jalisco, en Guanajuato, en Querétaro, en Nuevo León, y ellos a su vez vienen a invertir en Tamaulipas a través de prestanombres y de familiares. El gobernador se apoderó de las playas, de los puentes internacionales, de aquellos terrenos donde se exploró y se encontraron yacimientos de gas o de petróleo. Obviamente entregó a empresas norteamericanas el Estado para que pudieran explotar los recursos de Tamaulipas sin ninguna restricción. Y su ambición no tuvo límites, su ambición de riqueza. El gobernador entrante, Américo Villarreal, va a encontrar unas finanzas comprometidas a 50 años, saqueadas de la manera más burda y sin posibilidades de tener ingresos propios, cuando menos en los primeros 2 años, porque todo está comprometido. Y esta ambición del gobernador que nos lastima porque es una traición. Todo ese dinero que se robó del presupuesto lo lleva a Estados Unidos, a Texas, a Nueva York. En Nueva York le entregaron las llaves de la ciudad hace un par de años. Lo lleva a Europa y a otros países que no tenemos idea, porque el estado de Tamaulipas está saqueado. Le robó a los maestros, le robó a los médicos, le robó a los policías. Todo el dinero que pudieron haberse robado del presupuesto se lo llevaron. Un ejemplo muy claro, maestro. A los maestros, nuevos maestros, recién terminadas sus carreras universitarias, de las normales, que aprobaron sus exámenes para obtener plazas en el Estado y en la Federación, los obligaban a que los primeros 3 meses iban a trabajar gratis. Los hacían firmar convenios y contratos. Y durante 3 meses a estos nuevos maestros no se les pagó un 5. Y cuando iban a cobrar su primer cheque en la Secretaría de Finanzas o en la Secretaría de Educación, decían, oye, tenemos 3 meses pagándote, ¿cómo que no? Sí, no, pues a mí no me han pagado, no me ha llegado nada. Y obviamente... Ya este miserable es el que defiende la oposición. Prefieren gastar en publicidad, en ataques, en medios de comunicación, que realmente velar por el beneficio del Estado. Ah, caray. Por eso el miserable Francisco Cabeza de Vaca ahorita anda escondido. Fíjense. Y la verdad, ya hay que ser sincero ante este tipo de rufianes, pandilleros, delincuentes. Pues obviamente el miedo se apodera de uno y tiene que guardar silencio. De veras que el panismo se pinta de cuerpo completo con este gobernador que están idolatrando. Ah, caray. Ah, caray. Estaba cobrando por ellos. A los periodistas consentidos les pedía 2 facturas cada mes. Una factura para un recurso, para una secretaría, y otra factura para otra secretaría. Todo fue duplicado, amigo. Muchas de las adquisiciones fueron duplicadas o triplicadas, cobradas a la misma hora en 3 lugares diferentes. Y quienes lo defienden, sobre todo en el Partido Acción Nacional, pues son las personas que han hecho negocios con ellos. No hay en Tamaulipas alguien que pueda, pues la gente muy cercana de él, Gil Schwartz, algunos panistas de alto nivel se empezaron a distanciar. Max Cortázar, por ejemplo, que está allá. Sí, su hermano, el senador, debería pedir licencia porque le va a tocar cargar todo lo negro, toda la suciedad de los intereses y del saqueo que va a dejar su hermano Francisco Javier.
Incluso voy a hablar de algunos periodistas que también lo defienden porque les ha ido muy bien con Cabeza de Vaca, les fue muy bien, y ya no va a haber manera de sostener esas facturas millonarias, esos beneficios millonarios, esas adquisiciones millonarias, porque finalmente no pudieron limpiarle la cara a un monstruo, no pudieron lavarle las manos a alguien que tiene sus manos manchadas de sangre a través de los golpes, a través del Cayet. Masacres como la de San Fernando, masacres como la de Camargo, masacres como las de Valles de Anáhuac, de Nuevo Laredo, masacres como las de Miguel Alemán, no le alcanzó el dinero para limpiarle las manos manchadas de sangre. Y Dios quiera que reconozcan esos periodistas, esos políticos, Dios quiera que tengan un poquito de dignidad y de conciencia para darse cuenta del monstruo que fue Cabeza de Vaca. Yo creo que es más que suficiente, ¿no? Que lo sigan idolatrando, porque esa va a ser su perdición. Nos vemos, señores, en una siguiente emisión. Que sigan pasando un agradable día. Servidor Irwin Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla. Que sigan pasando un bonito domingo.